estos actúan a nivel de, lo que viene siendo regulan los procesos celulares como proliferación celular, diferenciación, muerte celular, lo que es apoptosis, adhesión celular y migración. Y como les digo, estos genes no únicamente actúan en el desarrollo, sino que también están activos durante toda la vida para mantener el equilibrio en los tejidos. Ahora sí, controlar lo que es la proliferación y la muerte celular programada, lo que es la apoptosis, y que haya un equilibrio. Creo que puedo volver a repetirlo. Es que anoté proliferación, diferenciación, adhesión, migración. Ok, gracias. De nada. Entonces, estos son los dos grupos funcionales en los que se divide la familia del factor de crecimiento transformante beta. Y tenemos las BMPs, proteínas de la morfogénesis del hueso, y ahora sí que los factores transformante beta como tal, el factor de crecimiento transformante beta, las activinas, el nodal. Estos son factores que pertenecen a esta familia, son miembros de esta familia, y todos estos actúan como moléculas de señalización. Entonces, todos participan ahora sí que son moléculas de señalización. Y todos estos son importantes durante la embriogénesis, precisamente porque están regulando esos procesos celulares. Aquí tenemos las activinas, nodal y los factores de crecimiento y diferenciación, como les comentaba, que participan en la diferenciación celular. Aquí les muestro algunos de los miembros de estas familias y sus funciones. La mayoría de las funciones pues están relacionadas con proliferación celular, por ejemplo, inducción del mesodermo, nuevamente proliferación celular, diferenciación. Entonces, estos son los miembros de esta familia, los factores. Estos son los factores de crecimiento transformantes beta 1 hasta beta 5, entonces se conocen 5 de estos factores: la activina, inhibina. Las BMPs de la 1 a la 15, se conocen 15 de estas proteínas. Y vean, por ejemplo, estas están implicadas en la inducción de la placa neural, de la diferenciación del esqueleto y otras inducciones. Entonces, esa es la función principal: inducir la proliferación celular, por ejemplo, y la diferenciación celular. Entonces, por ejemplo, nodal participa en la formación y la estabilización del eje izquierdo y derecho. Está participando en la estabilización del eje izquierdo y derecho del embrión, y también está implicado en la inducción de las 3 capas germinales principales que mencionábamos, principalmente de lo que es el mesodermo. Entonces, nuevamente, la actividad que tienen es la de inducir proliferación, inducir diferenciación celular, por ejemplo. Entonces, estas son las funciones que realizan cada uno de estos factores en el organismo. Y así es como actúan. Esa es la ruta de señalización. Nuevamente son moléculas de señalización, y esta es la ruta. Entonces necesitan su receptor. El receptor es un receptor del tipo tirosin-serina. Ese tipo de receptores. Estos se acoplan a un receptor del tipo 2, y este se acopla a un receptor del tipo 1. Este es el receptor, este es el que va a recibir la señal de la molécula. Entonces, aquí activan una cascada de señalización, que es más que nada cómo va a pasar la información desde el exterior de la célula hacia el interior. Y en esta ruta de señalización pues participan unas proteínas que se denominan SMAD.
Estas proteínas SMAD se conocen 8 en vertebrados, son estas de aquí, son estas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son estas 8 proteínas que se conocen en vertebrados y van a tener diferentes funciones. Las R-SMAD, así se denominan estas proteínas. R es porque son fosforiladas por el receptor. Las co-SMAD, estas actúan como un mediador. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere su participación para que las R, el tipo R de estas proteínas, pueda actuar. Y por último, las I, estas son inhibidores. Son inhibidoras de la ruta. Esta su función es inhibir la ruta de señalización. Entonces, los componentes principales de esta ruta son estos. Es el receptor, las proteínas SMAD y ahora sí que propiamente el ligando. Entonces, los principales es el ligando, los receptores y las proteínas SMAD que van a llevar a cabo la función como tal, estas tres. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la inducción de la ruta? Entonces, se une el ligando a los receptores, estos son los receptores, y lo que va a suceder es que este receptor va a fosforilar al otro, es decir, el tipo 2 fosforila al receptor tipo 1. Al momento de que lo fosforila, esta fosforilación ocasiona que la proteína, ahora sí que R, las R-SMAD, puedan interactuar con el receptor. Mientras no esté fosforilado, no van a interactuar. Entonces, esto ocasiona que haya una gran afinidad por las proteínas R-SMAD. Estas interactúan con el receptor y este receptor, como tiene actividad sinasa, es decir, puede llevar a cabo reacciones de fosforilación, tiene actividad sinasa, fosforila a estas proteínas, a las proteínas R-SMAD. Una vez fosforiladas, estas son capaces de interactuar con su mediador, que son estas proteínas de acá, las co-SMAD. Interactúan con su mediador y ahora sí que en esta unión se forma este complejo formado por dos R-SMAD y en este caso una mediadora. En esta forma puede entrar al núcleo. Entra al núcleo de la célula y va a interactuar con estos factores de transcripción que aquí están en naranja y en verde. Entonces, interactúan con estos factores de transcripción nuevamente, ya sea activando genes o suprimiendo genes, como en este caso. Entonces, ahí va a depender sobre de qué factor de transcripción vayan a actuar. Pero pueden actuar como coactivadores, es decir, ayudar a la activación del gen, o como correpresores para ayudar a que el gen no se exprese. Entonces van a ocasionar que una expresión diferencial de los genes. Las proteínas ISMAD actúan como un inhibidor. Entonces, estas van a encargarse precisamente de que la ruta se detenga. Una vez que los genes que se deben de expresar se expresen y se generen los productos de estos genes, conforme van aumentando el producto, pues se tiene que regular la ruta. Y una de las formas de regular es mediante la acción de estas proteínas. Entonces, estas inhiben la ruta al unirse al receptor. Entonces, aun cuando esté ligando, estas van a mantener detenida la ruta, van a bloquear la ruta. Entonces, esta es la función de ahora sí que esta es la ruta de estas moléculas de señalización. Esta es la molécula de señalización que codifican estos genes, la familia de los factores de crecimiento transformante beta, y este es el efecto que van a tener. Nuevamente van a activar o suprimir genes que van a estar participando en los procesos de diferenciación, de proliferación celular, por ejemplo. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, doctora, pero es en la Sonic.
¿Sí? Ahí en su ruta no entendí muy bien cuál era la que activaba los genes. La que activa los genes es en realidad es estos factores de transcripción, GL1. Estos son los que se van a encargar de forma ahora sí que directa de activar los genes, son los que funcionan como factores de transcripción, pero estos necesitan activarse por la acción de esta proteína y esta a su vez necesita activarse por la Sonic. Entonces, de forma directa, así directamente, estos son los que van a actuar sobre los genes, estos factores de transcripción, pero de manera indirecta, estos necesitan activarse por ahora sí que la proteína Sonic. No sé Sí, si ya. esa era la pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Sí, en estas rutas de señalización, ahora sí que no son las únicas que existen, hay infinidad de rutas de señalización. En este tipo de mecanismos, la molécula que manda la señal no actúa de forma directa sobre los genes, sino que manda toda una cascada de señales para que los genes se activen. Pero en sí, esta no es ahora sí que la responsable directa de que sea la que va a estar en contacto directamente con el gen, sino de forma indirecta activan a los genes, encienden la ruta y mandan la señal al interior, que es como en sí funcionan ahora sí que todas las señales que recibe la célula se procesan de una manera similar. Se llaman rutas de transducción de señales. ¿Ruta de qué, perdón? De transducción es transducción de señales. Es transducción de señales. Así se le llama a estos mecanismos de cómo la señal extracelular, es decir, fuera de la célula, cómo se internaliza hacia el núcleo de la célula. De hecho, esto de la transducción de señales es de lo más complejo que hay. Para precisamente conocer cómo cómo existe esta transmisión de la señal en el interior de la célula. Porque aquí nada más estamos viendo una pequeña parte de la ruta, pero hay más, ahora sí que hay más caminos que se pueden ir acoplando. No sé si en bioquímica ya empezaron a ver las rutas metabólicas. Sí, ya, pero estamos llorando. Algo así son esas son también rutas que van mandando la señal, y cómo esas rutas son controladas por señales también. Mandan la señal a la célula que le dicen, ¿sabes qué? Activa esa ruta. Entonces, todos estos caminos llevan a veces también a activar rutas metabólicas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta presentación la va a subir a la plataforma, doctora? Sí, ya nada más que terminemos, ya nada nos faltan los notch. Bueno, gracias. De nada. Ya la siguiente sesión la subo. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿El nombre de ruta de transducción de señales aplica para los genes, para todos los genes que nos mencionas? Sí, es el nombre en general del mecanismo mediante el cual la célula recibe la señal del exterior, ahora sí que del medio extracelular, y ahora sí que la manda hacia el interior. Es de forma general el nombre que se le da. Son rutas de señalización, o también se les conoce como transducción de señales, cómo se pasa la señal hacia el interior. Y en todas las que vimos, tanto los SONIC, los WNT y la familia del factor de transformante beta, del factor de crecimiento transformante beta, son precisamente rutas de transducción de señales donde estos participan. Ok, gracias. De nada. Sí, aquí esa es la que codifican los genes SONIC, por ejemplo. Pero estos de acá, todos estos componentes de la ruta, son codificados por otros genes, que también están bajo su propia regulación. Doctora, ¿cree que me pueda explicar a grandes rasgos el primer gen que vimos en esta clase, por favor? Fueron los
estos de aquí, el erizo, igual codifican para moléculas de señalización, están implicados en el proceso de organogénesis, ahora sí que más que nada de la formación de los órganos. En mamíferos se denominan SONIC, es el nombre que reciben, SHH, y estos más que nada funcionan como moléculas de señalización, en la cual este dominio, el dominio de señalización es el más importante, que está localizado en el extremo amino terminal. Entonces, ese es precisamente el sitio activo de la proteína. Entonces, este va a funcionar como una molécula de señalización que va a mandar la señal al núcleo de la célula, donde va a controlar la expresión de los genes. Y estos genes pues están participando o van a participar precisamente en los procesos de proliferación celular, por ejemplo. Ese es a grandes rasgos. Entonces tenemos la proteína que codifican estos genes, los genes SONIC, se unen a su receptor. Para poder unirse al receptor tienen que estar unidos a una molécula de colesterol. Se unen al receptor, el receptor activa la proteína SMO y esta es la encargada de mandar el mensaje al interior, de encender toda la ruta de señalización. Ahora sí que el último, se puede decir, objetivo de esta ruta pues es la activación de estos factores de transcripción, que son los que van a activar los genes. Y de esta manera es como, a grandes rasgos, actúan las proteínas SHH. Ok, doctora, gracias. De nada. Bueno, aquí le dejamos. Ya nada más faltan los genes Notch. Y el siguiente tema que vamos a ver es cromosomas. Es el siguiente tema. Ese está el capítulo del Thomson que lo abarca, es el capítulo 5. Vamos ya a empezar con cromosomas. Terminamos. ¿De qué edición, doctora? De la 7 y de la 8 me parece que están localizados en el mismo. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos la siguiente semana.